jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Vamos a terminar el bloque de genética con un tema muy moderno, en donde vamos a estudiar las principales aplicaciones que tiene la genética a la vida cotidiana. Básicamente, lo que conocemos como ingeniería genética. La ingeniería genética es el conjunto de técnicas para la alteración artificial de un ser vivo por modificación directa de su ADN. Anteriormente, las técnicas de mejora genética animal y vegetal permitían manipular los seres vivos, pero sin utilizar directamente el ADN, que ni siquiera se conocía. La primera técnica que vamos a estudiar es la secuenciación del ADN. Desde que se conoció la estructura del ADN, rápidamente una de las pretensiones más inmediatas de los investigadores era conocer la secuencia del ADN de los seres vivos. La clave para secuenciar el ADN está en una variante de los nucleótidos que se conocen como didesoxinucleótidos. Fijaos en este didesoxinucleótido. Es un nucleótido normal, concretamente un nucleótido trifosfato. Y lo que tiene de particular lo veis aquí, en la pentosa. Esta pentosa es una desoxirribosa, pero es una desoxirribosa doble, porque le falta el oxígeno tanto en el carbono 2 como en el carbono 3. ¿Qué ocurre? Pues que estos didesoxinucleótidos, si se encuentran en la célula, por ejemplo, y la célula introduce uno de estos didesoxinucleótidos durante la duplicación del ADN, la duplicación se detiene, porque este didesoxinucleótido impide que se puedan seguir uniendo nuevos nucleótidos a la cadena que se está sintetizando. Y aprovechándonos de esta propiedad, podemos conocer la secuencia de un ADN problema. Por ejemplo, imaginaos una mezcla de reacción en la que ponemos, por una parte, los desoxinucleótidos trifosfato normales. Ponemos suficiente cantidad, en abundancia, para que no nos quedemos cortos. A continuación, ADN polimerasa y cebador. Solo con poner estos tres componentes, lo que esperaríamos que ocurra es que, habría que añadir también un ADN molde, y entonces la ADN polimerasa, utilizando el cebador y los desoxinucleótidos trifosfato, haría una copia del ADN molde. ¿Vale? Pero como veis, en la mezcla de reacción estamos añadiendo además un componente especial, y es uno de estos didesoxinucleótidos. Por eso están separados por barras, porque en cada tubo vamos a poner solo uno de ellos, o el correspondiente a la adenina, o el de la citosina, o el de la timina, o el de la guanina. De esa forma, en realidad vamos a tener 4 mezclas de reacción, en la que en cada tubo vamos a tener un solo didesoxinucleótido. Vale, ¿qué va a ocurrir en los tubos? Por ejemplo, vamos a comenzar pensando en qué ocurrirá en el tubo en el que hemos puesto solo didesoxiadenina. Bueno, pues que la ADN polimerasa va a comenzar a sintetizar normalmente las nuevas cadenas. Supongamos, por ejemplo, aquí veis que el fragmento de ADN molde tiene 3 timinas en distintas posiciones. Bueno, pues cuando alcance la primera timina, la ADN polimerasa colocará un nucleótido de adenina. Si es un nucleótido normal, seguirá con la síntesis, pero si es un nucleótido
con es un didesoxinucleótido, entonces se va a detener ahí. Como vamos a poner suficiente cantidad de todos los reactivos y va a haber también suficiente cantidad de moldes, en otro molde, en lugar de colocarse el didesoxinucleótido en la primera timina, se colocará en la segunda y en otro en la tercera. De modo que el resultado al final va a ser que vamos a obtener 3 tipos diferentes de hebras de ADN en nuestros tubos, en nuestro tubo. Una más corta, otra un poquito más larga y otra más larga que las demás, porque todas van a tener en su extremo una didesoxiadenina. Además de esto, habrá cadenas completas, si se han conseguido colocar siempre los nucleótidos ordinarios. Bueno, si somos capaces ahora de separar todos estos ADNs, entonces podremos averiguar las posiciones en las que se encuentra la adenina, como vamos a ver en la próxima diapositiva. La cuestión clave entonces es, ¿y ahora cómo separamos el ADN? Bueno, pues vais a ver que es algo bastante sencillo. El procedimiento para separar estas moléculas de ADN se llama electroforesis en gel. Bueno, para ello se dispone en un soporte un gel especial que se llama de agarosa y se deja enfriar hasta que se coagula como si fuera una especie de gelatina. En uno de los extremos se introduce un soporte para dejar unos huecos llamados pocillos en los que posteriormente vamos a colocar muestras de ADN. El soporte con el gel se dispone en el soporte de la electroforesis y se rellena con un buffer, es decir, una sustancia que mantiene el pH para que las muestras de ADN no alteren sus cargas durante el procedimiento. Se carga con una micropipeta las muestras de ADN y se disponen en los pocillos. Los pocillos, como tienen glicerina en el gel, permiten retener las muestras y el resto, la densidad hace el resto. Como veis, quedan en el fondo de los pocillos todas las muestras. A continuación se coloca la tapadera del soporte que lleva 2 electrodos que lo que van a hacer es someter a una corriente eléctrica el ADN. El ADN, como son en el caso que vamos a utilizar nosotros, es siempre la misma molécula, va a tener el mismo tipo de cargas y la única diferencia va a ser su tamaño. Dependiendo del tamaño que tenga la molécula, se va a desplazar más o menos. ¿Cómo podemos ver esto? Pues mirad, simplemente quitamos nuevamente el soporte de agarosa y lo vamos a colocar en una fuente de iluminación ultravioleta. El ADN absorbe la radiación ultravioleta, de modo que lo vamos a ver fácilmente. Ahí tenéis. Bueno, ya tenemos hecha nuestra electroforesis. Imaginaos que los ADNs que hemos obtenido antes con el tratamiento con didesoxinucleótidos pues nos dan estos cuatro resultados en la electroforesis. Vamos a comenzar por la adenina, la que llevaba el didesoxi-ATP. Si os acordáis, había 3 timinas en el molde original, de modo que se incorporaron 3 didesoxi-ATPs, dando lugar a 3 moléculas de ADN de distinta longitud. Fijaos, la molécula más grande se desplazará menos porque más pesada será esta que aparece en la posición 14. La de tamaño intermedio llega hasta la posición 10 y la de tamaño pequeño hasta la posición 5. Ya los tenemos separados. Y no solo los tenemos separados, sino que si lo comparamos con el resultado de los otros 3 tubos de ensayo, pues nos encontramos con que las marcas no se solapan, sino que van intercalándose unas en otras. Fijaos, por ejemplo, que en la timina nos aparece una didesoxitimina en la posición 13, otra en la 11, otra en la, creo que es la 6, la 3 y la 2, y así sucesivamente. Aquí a la derecha tenemos la reconstrucción de
la secuencia que estamos obteniendo, que sería la secuencia complementaria, y a su lado la secuencia original, que simplemente la podemos deducir nosotros por complementariedad de bases. De modo que con este procedimiento hemos conseguido averiguar la secuencia de nuestro ADN problema. En la actualidad disponemos de máquinas llamadas secuenciadores que son capaces de hacer todo esto de forma automática. Cuando se ponen las muestras en el gel, cada una de ellas lleva una sustancia teñida de distinto color, de modo que cada color se puede asociar a una base nitrogenada distinta. A continuación, la cinta con el gel se hace pasar por un proyector láser y un receptor identifica el color, de modo que al identificar el color identifica la base nitrogenada. De esa manera se consigue que automáticamente se infiera la secuencia completa. Y bueno, pues aunque nos ha quedado cortito este vídeo, hemos terminado con la primera parte de ingeniería genética. Me despido de una nueva clase flipada de biología. Hasta el próximo vídeo. Jamendo.com